El famoso DEI, y no me refiero a Dios, sino la punta de lanza progresista y woke que busca darnos más libertades e igualdades, pero que en realidad nos están esclavizando. Me refiero a diversidad, equidad e inclusión. Es un acrónimo que hoy en día se utiliza mucho. Y mucha gente cree que esto solo está pasando en Europa, Estados Unidos y Canadá, pero en América Latina ya lleva más de 10 años esto en desarrollo. Hay muchísimo dinero que se meten en los países para desarrollar este tema DEI. E inclusive hoy en día a nivel gubernamental están empujándolo. Ya hay publicidad gubernamental en toda América Latina sobre el tema. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en mi Sangre. A ver, como la palabra lo dice, DEI como tal significa diversidad, equidad e inclusión. Equidad lo he hablado en otros capítulos y si no puedes ir a buscarlos, y creo que afecta más, o el que más lo ocupa a su conveniencia, es el tema del feminismo, porque tanto las leyes como la Carta Magna de Derechos Humanos Universales hablamos de igualdad de derechos y obligaciones, no que hombres y mujeres seamos iguales. El feminismo buscaba igualdad, que seamos considerados ante la ley y la sociedad como individuos, como iguales, entendiendo que somos diferentes. Pero equidad lo que hace es tratar de destruir la igualdad. Suenan iguales, ¿no? Igualdad, equidad, suenan muy parecidos, pero no, porque equidad lo que busca es darle una preferencia a alguien. Por lo tanto, deja de ser igualitario. Usualmente se habla más en mujeres, pero también ya lo hacen en religiones, en razas, estratos sociales. Quieren equidad. ¿Qué es el problema? Que están confundiendo igualdad de oportunidades con igualdad de resultados, que eso no existe, a menos que seas comunista y todos seamos pobres. Pero no puede existir una igualdad de resultados. Pero lo quieren forzar en lugar de dar las mismas oportunidades. No es lo mismo oportunidades que resultados. Equidad es tratar mejor a un grupo social sobre otro. Y el que más vemos hoy en día que vivimos en el matriarcado, pues es el del feminismo, en donde hay cuotas laborales de género, es decir, le tenemos que dar trabajo a las mujeres por el hecho de que son mujeres, o puestos políticos. ¿Por qué? Porque son mujeres. Oye, ¿cuál es su carrera política o su experiencia o su currículum, aunque sea? No, pues ninguno, que es mujer. Ah, no, sí, hay que ponerla ahí, seguramente. Eso significa equidad, lo cual es terrible. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Ahora, el tema de diversidad. El tema de diversidad es aceptar que hay otras personas diferentes a ti. Pero a ver, llevamos una propaganda de arriba de 30 años con el tema. A nivel social, especialmente en zonas conurbadas, cada día es más raro o difícil ver a alguien que le afecte ver personas de otros colores o de otras decisiones íntimas, es decir, la comunidad LGBTQ. Ya hoy en día, la verdad es que a nadie le importa, u otras religiones, a nadie le importa un carambas eso. Déjenme trabajar y vivir. Pero la diversidad lo que busca es justamente eso, obligar a las empresas y al gobierno a que haya diferentes tipos de personas. Pero ¿qué es lo que están logrando? Que en lugar de igualdad, estamos logrando equidad, en donde estamos dando beneficios si eres de la comunidad LGBTQ, si eres de un color minoría, exceptuando la blanca. Que yo vivo en un país en donde los blancos somos minoría, pero si tú hablas en favor de un blanco, también te atacamos. Entonces, es muy extraño el concepto. Ahora, cuando hablamos de verdadera diversidad, ¿qué debería ser laboralmente? Bueno, al menos en mi opinión, debería ser personas con capacidades diferentes. Una persona que tenga problemas de visibilidad, auditivas, de lenguaje, incluso mentales, de movilidad no se diga. Pero a las empresas eso no les interesa. ¿Por qué? Porque hay ciertas cuestiones legales en donde pueden ser ellos responsables si algo llegara a pasar. Entonces, con la excusa de, por decir, en mi ciudad hay muchos temblores, con la excusa de algo les puede pasar en un temblor, no contratan empresas a personas que tengan limitada movilidad, por decir algo. Ah, pero eso sí, hay cuotas de género para gente de la comunidad LGBTQ. Aparte, me parece realmente muy agresivo porque me estás diciendo que le estamos dando una posición a alguien
por su color de piel, por su preferencia sexual o porque es mujer, ¿no les parece un poco insultante hacia ese individuo? Seamos muy honestos. Cuando tú ves a alguien en la empresa, por si ves una mujer exitosa dentro de la empresa, todo hombre seguramente va a pensar, ¿la habrán puesto ahí porque es muy fregona, que es muy buena en su trabajo y tiene trayectoria? ¿O la pusieron ahí porque es una mujer? Seamos muy honestos. Y también que alguien que abiertamente diga, no, pues es que yo soy de color morado o soy de la comunidad LGBTQ. Todo el mundo que es diferente va a pensar, lo pusieron ahí por él o por esa persona o por su preferencia sexual o su color. También está afectando a las personas que en teoría beneficia. Y la verdadera diversidad deberían ser personas que tengan problemas de visibilidad, de movilidad, etc. La próxima vez que vayan a estos restaurantes woke y que les digan, es que somos un restaurante diverso, pídanle una carta en braille, a ver si es cierto que son diversos. Y lo que estamos olvidando de la diversidad es la más importante que tenemos como seres humanos, la diversidad de pensamiento. Hoy más que nunca estamos viendo una separación brutal y eso va incluso en contra de una democracia, es entender que hay diferentes ideas. Hoy, si tú no eres woke, eres progre, no, bueno, eres un monstruo, eres homofóbico, eres machista, te dicen un montón de discursos, pero también está pasando en política. Si tú no eres del partido que está actualmente en el gobierno, tú eres el malo, eres rico, seguro robas. A ver, debería haber diversidad de ideas. Parte de una democracia es aceptar que hay diferentes ideas. Y por último tenemos el punto de inclusión, que inclusión me parece que puede ser uno de los más peligrosos. La verdad no sé cuál es el más peligroso, yo creo que el de equidad, pero el de inclusión significa tenemos que aceptar cualquier idea woke sin discutir. Si no, tú eres el malo. ¿Sabían ustedes que tanto en la ONU como en varios países del mundo están tratando de legislar que las personas que quieren tener relaciones íntimas con niños, que tiene otra palabra, pero no la puedo decir, para mí son unos verdaderos monstruos y deberíamos arrestarlos a todos, se les tenga que aceptar como que es parte de la comunidad LGBTQ? Les aseguro que hay mucha gente dentro de la comunidad, de esa comunidad en particular, que no está de acuerdo con eso, pero hay que ser inclusivo. Y de aquí viene incluso toda esta estupidez del lenguaje inclusivo, que ya destrocemos nuestro lenguaje y dejemos de hablar en plural, sino con o ahora todos los políticos tienen que decir hombres y mujeres, niños y niñas. A ver, niños ya es plural, todos. No, hay que ser inclusivo. Entonces, es la manera woke, progresiva, en la que tenemos que aceptar cualquier locura a la que nos digan. Porque, por ejemplo, que un hombre que se autodefine mujer agarre a golpes a una mujer, ¿o no? Y eso pasó ya en las Olimpiadas. Pero hay que ser inclusivos. Y si eres inclusivo, tienes derecho, por decir, porque todo el mundo es muy inclusivo, pero tienes derecho a insultar a aquellos que sean cristianos o católicos. Tienes derecho a insultar a aquellas personas que sean blancos. Tienes derecho a insultar a los hombres heterosexuales. ¿Por qué? Porque son inclusivos. Sí vemos esta ironía en donde mucha inclusión, pero ataco al que no piense exactamente como yo, o el que ellos determinen que son los malos. La inclusión es muy peligrosa. Por favor, recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro, El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vas a encontrar los datos para que lo puedas encontrar. A ver, claramente el tema de equidad no lo podemos aceptar. Por más que nos fuerce los woke y la ONU y peor, derechos humanos, siempre y cuando sea equidad a favor de la mujer, porque cuando un hombre pide equidad, ahí sí no me gusta. Por más que nos fuercen a tratar de tragarnos y meternos al tema de equidad, ustedes no lo acepten. Lo único válido para tener una sociedad justa, que haya justicia, es igualdad. Tanto en raza, religiones, estrato social, educativos y el más importante, entre los sexos. Solo igualdad se vale. No podemos lograr igualdad de resultados. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque cada quien toma decisiones diferentes. Ahora bien, el tema de diversidad, pues sí, claro, teóricamente estoy de acuerdo, ya que deberíamos aceptar a todo el mundo. A mí me da igual si eres judío o cristiano o musulmán, me debería dar igual si eres
morado, amarillo, verde, púrpura, del color que tú seas. Y también me debería dar igual tu preferencia sexual. Pero es un tema que se combate con educación. Y cuando hablo de educación, no es propaganda. Es hacerle entender a la gente que esas diferencias no le quitan derechos y que no son malos por ser diferentes a ti. Es aceptar esas diferencias y tratar de aprender y ganar de esas diferencias. Pero una cosa es mejor educación y otra cosa es que estemos creando cuotas laborales de género en los trabajos, en la política. ¿Sabían ustedes que hoy en día en las universidades se está aceptando la entrada a la universidad a más mujeres que hombres de manera sistemática por todo este tema de diversidad? Pero es forzado. Y en países en donde hay muchos colores, también están aceptando más personas que les llaman minorías que los blancos. O de religiones pasa igual. El problema está cuando lo queremos forzar. No podemos forzar nada en esta vida. En mi país hay un dicho que dicen, ni los zapatos por la fuerza. Entonces, eso es lo que no funciona. E inclusión puede ser muy peligroso porque se parece mucho al tema de diversidad, pero en realidad es tratar de convencernos o meternos ideales muy extraños. Entonces, date cuenta que esto es una porquería progre que debemos estar eliminando. La única verdadera diversidad que hay que aceptar es la mental, la intelectual. Y si te sientes muy democrático y muy justo, tienes que aceptar que hay ideas diferentes. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Lisandria, nos vemos en el próximo capítulo.